Hola YouTube. Bienvenidos a un video más de Parcel Simulator. Estamos en el episodio 7. En el episodio anterior terminamos de automatizar por completo la inspección. En este episodio vamos a entonces acomodar los tipos de carga. Vamos a aprovechar las puertas que tenemos nuevas de riel y de camión para separar esas dos cargas, porque hay días que los rieles no están disponibles, el camión siempre está disponible. Entonces, como vimos la vez pasada, terminamos de automatizar esto. Yo hice una prueba con este para asegurarme que era para allá. Todo está bien. Todo lo demás parece está bien. No la hemos probado todavía, vamos a probarla. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño cambio que quería medir, porque la idea es que creo que vamos a bajar por aquí para mandar aquí. Esto va a ocupar varios racks, pero quiero hacerlo con cosas inteligentes. Este sería el rack de salida. Ok, entonces lo que quiero es poder poner racks aquí. Entonces, en vez de sacar los válidos por aquí, vamos a sacarlos por el centro, más o menos. Y probablemente esto va a cambiar después. Yo calculo que podemos sacarlos por aquí para que no estorben si montamos esta inspección de este lado y las puertas que se van a encontrar allá. Entonces vamos a pasar los válidos por aquí. Entonces, más o menos yo diría que aquí. Espérese para allá. Esto hay que darle la vuelta. Y necesito una curva. Ok. Y ponemos la T. Aquí. Ah, no. Aquí ocupábamos una de las de 4. Son medio carillas, pero vamos a ver. Porque esta recibe. Es una recta y recibe. En cambio la de 4, que está aquí, podemos pegarla por ambos lados y después salir por aquí. Entonces, aunque nos salga un poco cara, vamos a agarrar esta. Vamos a ir a agarrarla en un toque. También tenemos que ver si resolucionamos el problema que teníamos con las primeras dos máquinas, que estaban muy juntas. Eso no lo hemos probado tampoco. Yo espero que este día nos vaya mejor con eso. Pues entonces esta sí la podemos usar aquí como una T y al mismo tiempo una curva. Ok, y por ahí vamos a salir. Esta la podemos guardar por aquí porque probablemente la vamos a ocupar. La idea es salir los positivos por aquí, después es irlos separando en cargas. Ok. Entonces esto está conectado. La flecha está bien. No hemos mejorado ninguna de las de esas. Es otra cosa que podemos hacer. Pero creo que el problema no son las bandas, son los inspectores. Entonces con eso vamos a hacer. Entonces, ok, con esto ya hecho. Yo creo que yo tenía más rectas aquí. De hecho, vamos a empezar. Vamos a quitar estas de aquí atrás. La vamos a empezar a pasar para allá. Porque ya esa puerta no la vamos a usar más. Tal vez lo hacemos para tirar paquetes manualmente. Pero la idea es tirarlos para allá. Estaba la música. Ok. Pero ese no era el que quería. Y problema. Aquí con problemas de producción, pero ya, volvimos. Okay.
todavía no vamos a separar nada. La idea es que todos los positivos lleguen lo más cerca de aquí. Porque lo vamos a tener que acomodar a mano este primer día por lo menos. Porque no tenemos suficiente dinero para acomodar la carga todavía. Más o menos por ahí lo podemos dejar por ahora. Vamos a ir a empacar aquellos. Ok. Damos una paleta. Llevaron la grande, creo que no ocupamos la grande, pero mejor me llevo la grande. Ok. Ahorita usamos eso. Vamos a mover la pantalla y vamos a mover el escritorio. El escritorio ya no lo ocupamos. Vamos a ponerla por aquí mientras tanto. Ahí va a estorbar para después, pero por ahora no. El escritorio ya no se ocupa. Pues ya estamos revisando. Tal vez si nos queremos poner a revisar paquetes que salgan por aquí, pero no lo creo. Entonces los quitamos para que no estorben. Y bueno, yo estaba mandando los paquetes de marítimo. Hoy sí tocan. Y son los que están esperando. Necesito acomodar esto un poco mejor. Para que no haya... acomodar entre comillas. Entonces aquí todos los paquetes positivos van a llegar aquí. Los paquetes negativos van para allá. Queremos también comprar la mejora de envíos automáticos que ocupa el nivel 10. Pero no nos va a alcanzar todavía. De hecho no tenemos suficiente, son 3400 para el nivel 10. Para ya olvidarnos de los por lo menos de los paquetes denegados de aquel lado. Ya no vamos a tener que preocuparnos por ellos. Puede que por aquí nos tengamos que preocupar un poco más. Vamos a ver si esto se mejoró. Y para eso vamos a empezar el día. Y ver cómo nos va. Y ya empezamos con paquetes de una vez denegados. No veo nada. Ok. Otro denegado. Esto lo vamos a mejorar también. Oh. Mira. Es uno positivo ahí. Este es camión. Vamos a tener que echarlo aquí. De hecho, bueno, aquí no habían paquetes, no importa. Vamos a ver si eso está funcionando mejor. El paquete claramente ahora entra y se empieza a inspeccionar mientras él está inspeccionando. Entonces eso es mejora. Vamos a apurar eso. Nos ganamos 10 segundos ahí porque ya estaba por entrar. Pero bueno, no importa. Es un riel. Ok. Eso va mejorando. Este me imagino que ya tiene número. Ya tiene etiqueta. Por eso llegó tan rápido. Riel, vamos a meterlo por acá. Tal vez no hubiera quitado todos los racks de las bandas de aquí, pero no importa. Ok. Ah, bueno, podemos, mientras eso todo se mueve, vamos a seguir mandándolo ritmo. Esto nos va a dar plata. Creo que ahorita la meta que tenemos, aparte de empezar a acomodar la carga, sería el nivel 10 y el envío automático. No ha llegado nada todavía al final.
Pero estarlo mandando todo bien. Porque como tenía los de aviación. Los de aviación y los de marítimo tan cerca. Ahí viene la primera caja que ya pasó por todo el proceso. Y entonces aquí la idea es... agarramos la caja. Y ese avión va para acá. Ya mandamos todos, tenemos 3300, ni siquiera nos alcanza todavía. Ya creo que ya podemos mandar los denegados. Es camión. Voy a llenar aquella, los 12 finales para mandarlos. Ya no vamos a usar más este de aquí. Tal vez no debería usarlo desde el principio, pero no me di cuenta que estaba en cero, la verdad. Este es camión. Entonces apenas tengamos los 12 lo envío y vamos a empezar a usar las otras puertas. Para ya olvidarnos de esta. Ya hay un denegado. El... Uop. Es camión. Igual estamos llegando atrás. Estamos haciendo presa. Necesitamos mejorar este sistema. Y eso que no hemos comprado mejoras todavía, más que el tamaño, tal vez. Creo que fue lo único que compramos. ¿Qué es? Marítimo. Hoy podemos mandar marítimo, pero no sé si vamos a estar llenos. Ah, mira. Justamente la que me hacía falta. Boom. Y con eso podemos comprar el nivel 10. Perfecto. Nos desbloquea la IVA más grande. Camión. Riel. Perfecto. ¿Cuánto llevo? Eso es el 9º. Me faltan 3. Camión. Hay una. ¿Qué es usted? Camión. 11. Falta una para ya no usar más esa puerta. Hay una denegada. No le llegué. Camión, listo. Con eso cerramos esa puerta. No la vamos a usar más. Porque tras de eso es incómodo llegar aquí. Y con la plata que tenemos ya podemos empezar a... Este es camión. Riel. Y creo que ya podemos de hecho comprar la mejora. Vamos a ver, mejora. Exportación automáticas. Boom. Ahora tenemos que tener cuidado de no llenar los paquetes en los que no podemos enviar, como por ejemplo aviación. De hecho, por suerte no se mandó. Eso nos va a generar problema, pero bueno, ahí ya no puedo hacer nada. Lo bueno es que ya no vamos a tener que preocuparnos por esta de aquí. A partir de ahora este más se manda solo. Ya no voy a estar preocupándome por eso. Y se mandó este. Y se mandaron los de aviación. Los 12 malos de aviación. ¿Cuál eres? Aviación. Riel. Ahorita esto lo hacemos más rápido. Necesitamos un poquito más de plata ahorita. Por haber gastado en automáticas. Lo bueno es que las parcelas denegadas nos van a dar un montón de plata. Lastimosamente esos 12 nos equivocamos.
A la hora de comprar no me fijé que eso estaba lleno. Me hubiera esperado un poco, pero no importa. 12 paquetes más, 12 paquetes menos. Creo que seguimos con un rating de 99%. 98. Ahorita lo mejoramos. Bien. Esto se siente como al principio cuando estábamos jalando los paquetes a la ventana de negados. Y eso está completamente vacapeado. Necesitamos mejorar esa vara. Esto es un riel. A ver si podemos mejorar esto un poco. Esta no la puedo mejorar todavía, ¿o sí? Sí, pero necesitamos 4000. Tal vez la mejoramos después. Ahorita no. Bien. Vamos a ponerlo por aquí. Camión. Ponerlo por aquí. Bien. Camión. Ok. Entonces, el sistema parece estar funcionando bien. Los dos errores fueron los de 12 de aviación que se mandaron automáticamente por culpa mía. Todo esto está avanzando. No tenemos plata para mejorar ahorita la línea. Lastimosamente son dos alimentando una sola, entonces eso lo vuelve más lento. Pero bueno, lo que vamos a hacer es... Voy a terminar el día. Voy a terminar de sortear todos los paquetes. Mandar lo que haya que mandar, lo que se pueda mandar. Y con ese dinero que vamos a tener, entonces vamos a empezar a automatizar la salida. La salida de avión, la salida de marítimo. Vamos a ir uno por uno. Aquellas son las que llegan más paquetes, pero por ahora vamos a empezar aquí porque es para llevar un orden. Entonces nos vemos en unos cuantos. Voy a terminar de procesar paquetes, obtener dinero y nos vemos en unos segundos. Pura vida. Volvimos entonces. Hice todo el día, pasé todos los parcelas que quedaban y adelanté el día. Además, para de una vez limpiar lo que era aviación. Eso nos va a ayudar. Además, porque tenemos más plata. Ya llevamos 23 paquetes de aviación. 23. 23. Ah, y un erróneo. Ups. Tableta. Otro de sello malo. Bueno, esperemos que eso sea ya la última vez que tenemos paquetes malos. Ya el sistema debe estar automatizado. Anyway, como dijimos, el día de hoy vamos a empezar a automatizar las salidas. Lo que vamos a hacer es... En algún momento todos los racks van a ser grandes, pero por ahora vamos a usar estos racks en las salidas. Vamos a comprar racks grandes para la entrada, que es la que estamos teniendo problemas. Clic, clic, y todos espacios. Vamos a ver. El stop. Y sacarlo. Y creo que eso me da espacio para un rack más atrás, ¿no? Creo que no. Sí, nos da cambio con un rack más atrás si fuera el caso. En todo caso, por ahora vamos a usar solo dos. Vamos a ver cómo lo acomodamos. Allá vamos a comprar racks grandes. Vamos a comprar 3 racks grandes con un montón de plata, pero necesitamos que entren más paquetes. Conforme vamos automatizando la salida, vamos mejorando eso. Es que si pongo, no puedo poner 3, tendría que poner 4. Y no podemos comprar otro. Pero vamos a ver, ok. Entonces lo primero que vamos a hacer es tienda, racks grandes. Empezamos con los racks grandes. Se pueden comprar en colores. Pues compremos negro para lo que son entradas. Ya tenemos 3. Vamos a ocupar
Uno de pausa. ¿Dónde está el de pausa? Vamos a poner 2 de una vez. Y necesitamos dividir la carga. Vamos a ocupar 2 de estas, si no me equivoco. ¿Cuánto llevo ya? Ufa. Y no nos va a alcanzar. Necesito 2 de esta y una de carga. Y ya no me alcanza. Ok. Entonces vamos a bajar una de estas. Y después vamos a ocupar varias curvas más de las que ya tenemos. Ok. Vamos a hacer ese pedido. Esto no me va a caber en la paleta. Y ya no cupieron, perfecto. Vamos a ver si agarré las paletas de los racks. Pues no sé. Aquí están. La idea de poner aquí racks grandes es darle un poco más de espacio a la entrada. Ayudar que entren más paquetes por día. ¿Dónde está el otro? Ok. Y agarré el otro. Está allá afuera. Creo que está afuera. Entonces los racks nos van a ayudar a hacer buffer en la entrada para que entre más paquetes. Y no están. ¿Dónde está el otro? Ah, está aquí abajo. Ok, eso nos va a dar un poco más de buffer. Y vamos a empezar con este de aquí. Este va a ser una entrada. Y necesito una salida. Ahí está. Y por ahora los vamos a pegar con 2 curvas. Rectas tengo bastantes por aquí tiradas. Me parece. Nope. Ok. Ah, lo que no compré fue la Smart. Bueno, no importa. Ahorita nos agarramos con el Smart. ¿Dónde está la pausa? Nope. Ah. Es este, aquí abajo. Entonces, como hay días que no podemos enviar ciertas cargas, entonces vamos a ponerle pausas. Ah. Pensando cómo termino de acomodar esto. Vamos a ver cómo se ve. No estoy muy seguro todavía de lo que estoy haciendo.
¿Que va a quedar así o no? Yo quiero poner los racks lo más pegados a la pared posible. Entonces ahí podemos poner una T. Ya les voy a explicar por qué. Quiero poner una línea de bandas inteligentes. Pero creo que esa va a quedar para después por falta de fondos. Pero igual quiero ver cómo queda. Y yo voy a comprar una amarilla. Está. Pero esto no va a funcionar aquí. No sé cómo hacerlo de las bandas inteligentes. Tendría que moverlo. O sea, puedo moverlo todo para atrás uno. Pero esto se puede hacer grande aquí. Aquí tengo suficiente campo como para poner grandes y todo. Bueno, espero no tener que arrepentirme. Vamos a poner esto aquí. Y lo que vamos a hacer es mover todo para allá. Podría hacer uno por aquí que más bien salga, pero creo que por ahora no nos hace falta. Siempre que los agarro se cambian de lado, man. No sé. Tienen como un default. No, yo lo hice mal. Ok. Aquí tengo una recta, aquí tengo una curva, ok. Porque entonces algo por una recta. De hecho... nuevamente estamos tratando de hacer lo más eficientes posible con el espacio porque después va a hacer falta. Ahorita no tanto. Pero se van a dar cuenta más adelante la falta que nos va a hacer. Probablemente que tengamos que poner racks ahí atrás. Más que todo aéreo. Y la cantidad de paquetes es alta. Ay, Dios, ¿por qué me equivoqué de botón? Ok, entonces eso debería estar funcionando bien. Entonces, por ahora, sin hacerlo inteligente, lo vamos a poner aquí. Para que entre los racks. Después hacemos el cambio con el inteligente. Vamos a buscar el que lastimosamente solo nos alcanzó uno. Entonces la idea de este es hacerlo aquí. Y entonces aquí con este separador de carga ponemos aquí que queremos que solo salga el aire. Metamos un par de rectas. Y básicamente ya tenemos automatizado el aire.
Hoy es un día de aire, entonces esto puede estar activo. Si no lo desactivamos para que no mande paquetes, si no nos tire errores. Curva no. Y entonces vamos a seguir estirando esto para acá. Esta es la otra de pausa. Ok, la idea es ponerlo aquí. Para hacer algo parecido a lo que hicimos en el otro. Voy a quitar esta de aquí. No, porque vamos a hacer algo parecido. Venga. Ahí. Descargador. T. Listo. Lo que no sé si compré descargadores y creo que ya no tenemos plata para hacerlo. Pero por ahora. Ahora esta curva. Le vamos a ir montando aquí. Entonces ocupamos más dinero. Así que vamos a abrir por el día. Esta podemos pararla para acá. Ok, entonces tenemos dos. Aquí vamos a tener dos chiquititas. Esta tal vez la hacemos para Real. Creo que vamos a tener suficiente plata para no ocuparla. Entonces por ahora vamos a ponerla por aquí. No creo que la usemos. ¿Qué tengo? Tengo una curva recta. Curva, curva. Curva, un montón de curvas. Y aquí tengo otra volcada. Ok, entonces ya tenemos aéreo automatizado. Va a tener un poco de buffer para los días que no podemos mandar aéreo. Ese buffer va a tener que ser mucho más grande. Racks grandes. Van a ser aquí otros dos más. Creo que no cabe más. Eso es lo otro que no me di. Igual esta línea la podemos mover una para allá. Probablemente lo vamos a hacer. Además. Una. Dos. Tres. Necesito un cuarto ahí. Entonces esa línea la vamos a mover una para allá. Okay. Tenemos aquí una T. Entonces, aquí vamos a sacar marítimo. Y aquí vamos a sacar esta recta. Vamos a sacar el marítimo. Aquí van a estar los racks de marítimo. Esa es la idea. Dejé un campo por aquí que podemos hacer más todos estos racks. Y tengo más recta, solo curvas, ok. Entonces por ahora no vamos a comprar nada. Tengo una T que no voy a usar todavía. Una por aquí. Y con eso, ya con esto automatizado, nada más tenemos que preocuparnos por 3 tipos de carga que vamos a ir automatizando conforme agarremos dinero. Así que haremos el día. Y vamos a ver cómo nos va hoy. Estos 3 racks grandes van a ser un buffer más grande. Entonces deberían poder eso. Aún así, yo sé que esto podría ser más rápido. Y me quedé sin plata. Los de entrada podrían ser más rápido para que no se paren los paquetes. También quiero hacer un seteo aquí. Por eso fue que como esto para allá. Para hacer aquí un seteo inteligente. Con test inteligentes. Después las vamos a ver.
Tengo que ver cómo acomodo eso. Después la idea es hacer automatizado. Probablemente no va a ser recto para allá, como porque es muy largo, sino que lo acomodo como para acá. Vamos a ver cómo nos acomodamos. Pero primero, el plan es automatizar toda la carga para no tener que estar yo cargando parcelas. Lastimosamente tenemos 22 paquetes malos. Hoy tenemos el del sello. Espero que ya eso no pase más. Eso probablemente, como te digo, fue que agarré. En aquel momento agarré los que estaban denegados, los revisé y los dejé pasar. Pero ya eso no pasa porque ya todos están listos. Entonces, la idea sería después poner aquí la automatización de este lado, más o menos, y tirarla para acá. Probablemente tengamos que pasar el etiquetero para acá, el etiquetas para acá, más para allá. Vamos a ponerlo aquí incluso. Da lo mismo. Ah, bueno, y creo que nos seteamos este lado. Este sería otros. Tiene la opción de otros, porque está planeado para hacer eso. Entonces tenemos marítimo. Tenemos aéreo para allá, que ya estamos listos, abiertos. Este lo cerramos, aunque no está conectado, para que no se me olvide. Y estamos. Las parcelas van un poco lento, no tengo plata para mejorar nada. Si hay un poco de pega, porque esto es muy lento. Más que todos los cargadores son muy lentos. Entonces lo que hay que hacer es montar las inteligentes. Y montar las inteligentes y mejorarlas. Hay un montón de positivos. Podría agarrarlos, pero me interesa más agarrar negativo como este aquí. Eso van saliendo más rápido y me da plata. Sí. Una vez que tengamos ya automatizado, podemos empezar a pensar en velocidad. Como te digo, una de las primeras partes es esto, pero eso es un montón de dinero, ¿verdad? Para poder automatizar esta parte. Después hay que multiplicar esto, porque esto va a ser muy lento para la velocidad con la que los camiones se entregan. Pero no hemos llegado ahí todavía. Ya tenemos el primer paquete aquí. Es de riel. ¿Dónde están mis? Para poder hacerlo un poco más rápido los pongo aquí. Y los voy acomodando y después los llevo hasta las puertas. Camión. Riel. Riel. ¿Eh? Camión. Y este es marítimo. Vamos a poner aquí. No va a pasar porque eso está detenido. Vamos a ir comprando rectas para jalar esto para allá. Todavía tenemos dinero. Ay, pero tengo esa hora montada en... whatever. Comprar 10. Intentamos ir a recoger el pedido, pero primero vamos a llevar esto para allá. Ok, vamos a recoger el pedido y seguir estirando esas rectas. Están llenando ya los racks. Este camión es medio oscuro. Se me quedan las cajas ahí atrás.
Tal vez desde el punto de vista de velocidad, este no sea lo más rápido. Debería automatizar tal vez camión y riel primero. Pero como están organizados de esa forma, hagámoslo así. Entonces usted, camión. El camión. Okay. ¿Qué es? Riel. Q. Riel. Okay. Este tiene que ser marítimo. Seguimos dando dinero mientras tanto. No parece que se está moviendo, aunque sí tenemos serios problemas para entrar paquetes. Estamos con Riel, ¿verdad? Sí, es entre semana. Por eso sería mejor poner ahí una pausa, un más de pausa. Así no se le va a uno. ¿Qué es? Camión. Riel. Camión. Ok, tenemos dinero entonces. Vamos a hacer lo mismo que allá. Vamos a comprar 12 cargadores, 2 descargadores. Curvas creo que tengo suficientes. 4. Voy a ocupar 4 más. Recta no ocupo. Bueno, recta voy a ocupar para esto. Y con eso automatizamos marítimo. Ok, entonces, tienda. A ver si nos alcanza todo lo que ocupo. Si nos alcanza es apenas. Curvas voy a cobrar 2 nada más. 1600. Comprar 12 para que es lo que me alcanza en eso. Y bueno, básicamente es lo que me alcanza de por sí. Vale. Vengo por ustedes. Ok, entonces si tenemos un bottleneck bastante grande en las entradas. Tenemos que resolver eso. Una opción es ponerse a hacer lo del... Cogí todo, vámonos. Ok, aquí. Es este. Ajá. Ok. El otro que ocupo. Y...
O sea, como aquí. Necesito el cargador. Era este. Nope. Está abajo de todo. Okay. Esto está detenido, entonces no se va a cargar. Acabo de hacer un error. ¿Dónde lo tiré? Usted, ¿verdad? Nope. Usted. Ok, entonces necesito unas cuantas rectas más. Ya. Ajá. Aquí necesito una curva. Por aquí. Okay. Mira que me va a quedar corto, güey. O apenas tallado, no, apenas tallado. Una curva. Un 3 todavía. Boom. Ya tenemos marítimo automatizado también. Ahora el plan será seguir automatizando. Seguir yéndome hacia allá. Para el riel y el bus, el camión. 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 Le hago el botón que no es. Riel. 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 Ya no cabe. Ok. Estamos procesando paquetes. ¿De qué es, ah? ¿Por qué está aquí? Es el riel que no había cabido, ¿viste? Riel. ¿Viste? Camión. Camión. Riel. Riel. Camión. Riel. Riel. Camión. Ya estamos procesando paquetes.
Ya tenemos plata para hacer más si queremos. Tengo 2 curvas nada más. Antes de comprar en la tienda, voy a dejar esto por allá. El camión, como tiene entregas todos los días, no ocupa racks ni pausa, pero el riel sí. El riel a veces el fin de semana se complica. Listo. Entonces, necesitamos un montón de rectas para seguir estirando eso para allá. No sé si comprar este lado, la verdad. Creo que ocupamos mejor la plata antes de comprar, porque los racks creo que van pueden ir de este lado, pero creo que van a ir de este lado, no estoy muy seguro todavía. Pero por ahora vamos a ir a comprar un montón de rectas, jalar todo eso para allá. Podríamos comprar el... ¿Cuánto vale la paleta grande? Uf, un montón de plata, weón. Pero carga un montón de hecho carga hasta 30 paquetes, aunque aquí diga 20. Vamos a ver con la otra por ahora. No tengo nada en la cesta. Vamos a ver. Voy a comprar una de pausa para ponerse al reel, que no se me olvide. Y vamos a... comprar los 12 que puedo ir a jalar. Por tanto, las parcelas siguen siendo procesadas. Las de avión y las de negada nos dan plata automáticamente. Las marítimo también, pero hoy no. Porque no hay marítimo hoy. ¿Eso era un cuervo? ¿O fue la música? A ver. Voy a ocupar un montón de estas. Por suerte tenemos suficiente plata para hacer lo que nos dé la gana. Ok. Faltan rectas todavía. Vamos a la tienda. Ay, suave. Yo cometí un error. ¿Dónde la puse? Aquí la puse, no es. Ya he comprado esto una vez para ponerla allá, que no se me olvide. Esto. La idea es comprar otro montón de rectas más. Y ya tenemos backup. Ya vamos a mover eso un toque. Ok. Una. Puerta. Puerta.
Vamos a ir a soltar esa. Vamos a ir a soltar esa presa, un toquecito. Básicamente la vamos a mover para que sea más adelante, pero... creo que tenemos suficiente dinero. Tal vez... No, no sé. No, con los racks se hace pequeño. Porque quiero ver dónde voy a poner. Creo que tengo que comprar el separador de carga. Puede que esto no vaya exactamente así, pero por ahora lo vamos a poner así. Porque lo que quiero ver es dónde va a poner los racks de este mae. Pues este ocupa un montón de racks. Voy a comprar este, a ver qué pasa. Me gasté todo. Y ese no lo vamos a usar, así que los racks pueden ir aquí fácilmente. Pueden ir de cualquiera de los dos lados. Ok. Aquí lo que tengo son curvas y una T. No sé si la T la voy a usar todavía. Ya casi llegamos aquí. Voy a hacer un separador de carga que no sé dónde lo voy a poner todavía. No tengo plata para el separador de carga. Vamos a ver. Porque por haber comprado la zona no tengo carga. No tengo para el separador de carga. Un par de estos y lo hacemos. Sí, esa puerta que se acaba de abrir es para salida marítima y aérea, pero tenemos puertas individuales que es mucho más fácil de manejarlas. He visto sistemas para manejar esas puertas separadas de una forma relativamente buena, pero no lo vamos a montar así. Creo que vamos haciendo un acomodo bastante bueno. En una de estas me voy a equivocar. Ya van a ver. Bueno. Necesito que una de estas se mande. Un par necesito que se manden para poder comprar lo que me hace falta. Si no, vamos a tener que darlo para el próximo capítulo. Ya vamos llegando casi a la hora. Bien. Camión. Este es el último paquete de hoy. Camión. Aunque no esté lleno, lo vamos a mandar. Luego necesitamos el dinero. Vamos a ver en aviación también. Para poder terminar de conectar esos. Espera. Ok. Entonces. Necesitamos el separador de carga. Un separador de carga más. Necesitamos por lo menos 2 curvas, me parece. Voy a comprar 4. Y después empezamos con los racks de este mapa, pero no me va a alcanzar en esta vez. Entonces vamos a conectar este de estos. Nada más dejamos el de... Bueno, podríamos conectar los dos y compro suficiente. Vamos a ver. Creo que no tengo suficiente dinero. Damos el separador sí o sí. 2200. Tengo 3 curvas, me parece. Voy a comprar 3 más. Van a hacer falta rectas. ¿Me alcanza? Una más. ¿Qué más ocupo?
Creo que nada más. Todavía me alcanza para más. Vamos a ver. ¿Dónde está mi paleta grande? Hoy estamos a miércoles, así que todavía tenemos 2 días más de riel libre. Después nos tenemos que empezar a preocupar por los racks del riel. Pues vamos a ver si podemos conectar todo, dejarlo automatizado. El separador de carga va a quedar como por aquí más bien. Probablemente después lo acomode mejor. Ah, no, pero por ahora lo vamos a dejar lo vamos a dejar lo más pegado porque no hay racks todavía. Se me va a hacer muy caro si lo trato de hacer. Vamos a hacerlo lo más barato posible para poder conectarlo. Ir a traer aquellos. Solo tenía 2. Pensé que tenía 3. Ok. Ok. Probablemente me van a hacer falta rectas. Esto solamente para automatizarlo ya. Pero claramente no va a poder quedar así porque para el real ocupamos racks. Pero nuevamente dije que quedan 2 días. En que podemos tirar los rieles a la libre. Y todavía con la velocidad que tenemos, incluso puede que no ocupemos los racks todavía. Pues vamos a ocupar más rectas. Pues por ahora usted va a ir ahí. Y así me ahorro hasta la curva. Lo ponemos de riel. Lo ponemos de camión. Y este lo cerramos como ninguno. Perfecto. Perfecto. Vamos a la curva. A ver qué nos hace falta. Ahí no ocupamos el detenido. Me falta una recta. Tengo una T. Vamos a tener que comprar la recta. Curvas tengo 3. Me sobran 3. Necesito 1, 2, 3, 4 rectas. Comprar 6 igual se van a gastar. Okay, vamos a ir por esas rectas. Okay. Y con eso estamos completamente automatizados. No rápido, pero sí automatizados. Estamos. El riel está conectado. Sale con riel. Y sale con camión. Ah, me falta una recta, perdón. Y aquí está con ninguno. Y ya no tenemos que jalar paquetes. Ahora lo que tenemos es preocuparnos por cómo hacerlo más rápido. Estamos entonces por hoy. Tenemos ya toda la línea automatizada completamente.
Ya no tenemos que jalar paquetes. Ahora lo que nos importa es empezar a automatizar la velocidad, mejorar la velocidad. Hay unas puertas más de embarque que están aquí atrás. Después las abrimos. Pero necesitamos empezar a mejorar la velocidad. Probablemente una de las opciones es montar todo un proceso de revisión aquí. Y después tirarlo para allá como está este. Ahí vamos a ver cómo lo acomodamos. Y después ya seguimos con las puertas siguientes. Pero bueno, al final estamos completamente automatizados. Llevamos un poco más de una hora. Llegamos hasta aquí. Ya saben en los comentarios qué puedo cambiar, qué puedo hacer mejor. Me dicen abajo. Nos vemos la próxima, pura vida.